Bendiciones a todos. Espero lo mejor para cada familia, para cada uno de ustedes que siempre tienen hambre y sed de la palabra. Bien, estamos haciendo un paralelismo entre los días que vino Juan el Bautista, anunciando el camino del Señor, limpiando el camino porque el Señor llegaría, pero quitando los estorbos. Estoy hablando precisamente de la profecía de Malaquías 3:1 y libro de Mateo 3:1 también, donde vemos la secuencia del mensaje de Juan. Y en el video anterior vimos también el capítulo 4 y verso 5 del libro de Malaquías, que ahora vamos a hacer el paralelismo en la venida de Elías el profeta en los días que vivimos, porque dice: aquí yo envío a Elías el profeta. Bueno, Elías aparece en el monte de la transfiguración. Se recuerda el capítulo 17, versículo 1 del libro de Mateo, con Moisés y Jesús y otros apóstoles. Bueno, pero también dice que la palabra del Señor nos confirma que Él vendrá también otra vez en el tiempo cuando vengan los dos profetas, y uno de ellos obviamente es Elías el profeta. Pero entonces dice aquí: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, antes que vengan los días asombrosos de los juicios, también viene una visitación gloriosa. Pensemos entonces qué va a suceder, porque al ver el trasfondo, el contexto del ministerio del profeta Elías, dice aquí que Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Antes no sea que yo venga y maldiga la tierra, dice la profecía de Malaquías 3. Ahora, aquí ya no está hablando de Juan, que vino en la primera venida del Señor. Ahora viene el Señor en su segunda venida. Entonces, haciendo el paralelismo de Juan en la primera venida y ahora Elías en la segunda venida del Señor. Ahora, ¿qué sucedió en el ministerio de Elías? Bueno, al reunirse con Elías, el culpable Acab, el malvado Acab, eso estamos viendo en la historia del capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 18 en adelante, ahí vemos esta historia. Entonces, Elías se confronta a Acab, lo acusó de ser causante de los problemas de la nación. Sin embargo, Elías le corrigió rápidamente al responderle: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En el tiempo del profeta Elías, la situación era un caos, porque Israel seguía a los profetas de Baal por este malvado Acab y bajo la influencia de Jezabel, que era la esposa de este rey Acab, uno de los perversos reyes. Entonces, Acab le quiso culpar a Elías, el profeta Elías. No, yo no soy el culpable, le dice, sino tú y la casa de tu padre, porque tú has turbado a Israel y no han obedecido los mandamientos de Jehová. ¡Qué fuerte! En efecto, Acab y sus antecesores habían desviado del único y verdadero Dios vivo, de servir a Dios para servir a Satanás. Por eso la nación estaba bajo la ira de Dios y como resultado estaban sufriendo pérdidas económicas. Elías ordenó a Acab que se reuniera todo Israel en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. El hecho era de que Acab tendría que obedecer al profeta Elías. Este es un testimonio maravilloso de cómo Dios le va a demostrar a Acab que hay un verdadero Dios, el que predicaba el profeta Elías. Dice que este hombre estaba totalmente endurecido y petrificado su corazón, pero el desafío era en el monte Carmelo. Y le dice el profeta
Elías a Acab: ¿hasta cuándo? Y al pueblo, obviamente, Acab y al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; pero si Baal es Dios, pues id en pos de él. Primera de Reyes 18:21. Luego Elías ordenó que todos los profetas de Baal prepararan un becerro como sacrificio, y que él prepararía otro. Y ellos clamaron a sus dioses, y él clamaría al Dios verdadero, y el Dios que respondiera por fuego, ese sería el verdadero Dios. Este fue el reto, el desafío en el monte del Carmelo. ¿Y qué sucedió? Los profetas de Baal clamaron hasta la tarde sin ningún éxito. Y luego Elías clamó al único verdadero Dios, y Dios respondió con fuego y consumió el sacrificio de la tarde. Y todo el pueblo vio esto y se postraron y declararon que verdaderamente Dios era el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios genuino. Y todos los profetas de Baal fueron muertos en el arroyo de Sison, el cual en el fondo de las laderas del norte del monte Carmelo. Es muy importante todo esto que sucedió. Luego vino la sequía por la palabra del profeta, que no lloviera, y así fue. Y la asistencia de Dios con el profeta fue impresionante, como Dios sostuvo a su profeta. Pero ahora yo quiero reparar ese momento cuando el profeta está desafiando a la nación más poderosa. Entonces el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Voy a leer algunas partes interesantes aquí, porque antes que Dios cumpliera su palabra, sobrenaturalmente pasó esto, el caso que ya les estoy comentando. Dice que esos profetas falsos clamaron grandes voces, y dice que con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni siquiera quien respondiera los dioses que ellos clamaban. Elías entonces juntó a todo el pueblo y les dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Qué es lo que vamos a ver en la aplicación para nuestros días? Bueno, tenemos que reparar el altar. ¿Cuál altar? El altar de nuestra casa. Tiene que regresar la lectura de la palabra, tiene que regresar la oración, acciones de gracias, tiene que regresar la adoración, tiene que regresar la unidad a nuestras familias, tiene que regresar la presencia de Dios a nuestra casa. Así como Obed-Edom, que está en la primera carta de Crónicas, en su capítulo 13, ahí está la historia de cómo Obed-Edom por 3 meses tuvo la presencia de Dios en su casa. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios bendijo a Obed-Edom, a su familia y todo lo que tenía. Esto es lo que necesitamos en el día que estamos viviendo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Elías para que Dios respondiera con ese fuego que ya mencioné? Reparar el altar de su presencia, el altar de nuestros corazones. Es decir, cuando el Señor dice: preparad el camino del Señor, quitad las piedras de tropiezo. Y entonces edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 sacos de cimiento, y compuso la leña y cortó el buey en pedazos, y etcétera. Aquí hubo un milagro. Y este hombre profeta de Dios clamó al Señor. ¿Y qué pasó? Vino la presencia de Dios, y el fuego consumió el holocausto, y la gloria de Dios descendió. Hermanos, esto es. Pero dejemos aquí, hay mucho que hablar. Pero luego hay otro incidente interesante. Cuando Dios respaldó a Elías en todo esto y había matado a los 450 profetas de Baal, los falsos profetas que caminan hoy en el mundo, es necesario quitarles la cabeza, como hizo Elías el profeta. Elías el profeta. Entonces ahora dice que Acab
le dio esta nueva Jezabel, su esposa, de todo lo que Elías había hecho, cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero y le dijo: así se harán mañana, así nos harán los dioses, así me añada mañana, si a esta hora no haya puesto tu persona como la de uno de esos profetas que tú has matado. Viendo pues el peligro, levantóse y se fuese a salvar su vida, y vino a Beerseba, que es Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto en un día de camino, etc. Aquí la malvada Jezabel está persiguiendo al profeta. Y esto es una cosa interesante. Esa malvada Jezabel, esa influencia no ha parado. Desde que esta es una entidad, es una potestad, es una autoridad satánica que estuvo en este tiempo, porque esta mujer malvada tuvo una hija. Y esa hija se llamó Atalía. Y esta Atalía mató a un montón de la simiente real del pueblo. También destruyó a hombres santos. Dice que hizo también la misma matanza que había hecho esta malvada Jezabel. Y así sucesivamente esta historia siguió por todas las generaciones, de tal manera que esta entidad, esa mujer, apareció en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, mucho adelante en la iglesia de Tiatira, se han de recordar, y dice: tú tienes ahí a la mujer Jezabel, que profetiza y enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice Dios: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Qué misericordia de Dios. Pero bien, ¿cómo fue el final de esta mujer? Fue miren, sería muy interesante ver verso por verso, porque hay mucha historia, mucha riqueza, pero es muy difícil por el tiempo que tenemos acá. Pero luego lo resumo de esta manera. Un día Dios hizo venganza y Dios hizo un juicio sobre esa entidad, esa perversa mujer. Dios había ordenado que los perros se la comerían. Los perros. Y un día dice la Biblia que vino entonces Jehú, el que Dios había ungido para esta tarea. Jehú, hombres como esos necesitamos ahora. Jehú de Jerseel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Se subió al tercer nivel y desde ahí estaba viendo al profeta. Pero había llegado la sentencia. Dios lo había profetizado. Y Dios lo que profetiza lo cumple. La profecía es cabal, es exacta. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y miran todos del uno al otro, y entonces él dijo: echadla abajo. Y él la echaron, los eunucos que estaban con ella, y parte de su sangre fue salpicada en la pared, en los caballos, y él la atropelló. Y entró luego, después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita, sepultadla, que es hija del rey. Entonces, empero, dice aquí, cuando fueron para sepultarla, porque pasaron algunos días, obviamente Jehú se fue y le pasó los caballos encima. Y dice aquí: cuando fueron para verla y sepultarla, no hallaron más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Es interesante. Dice: la calavera, los pies y las palmas de las manos. ¿Y eso qué significa? Que todavía sigue ministrando la maldad, el cerebro, los pensamientos, las ideas, lo maquiavélico, la astucia que tiene ese espíritu inmundo que está por toda la humanidad religiosa, porque ahí está, en el sistema babilónico. Entonces, esta mujer es la que está haciendo daño en el ambiente cristiano. Y muchos de los ministros no tienen ojos, no tienen olfato
para sentir qué está pasando en el ambiente. Pero ese espíritu está adentro de la iglesia. De manera que dice, no encontraron más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. ¿Qué significa esto? Que ella sigue caminando y ministrando por todo el mundo. ¡Wow! Entonces, ¿qué vamos a ver en los días que estamos viviendo? La administración satánica que tiene esta mujer está opacando la visión de la iglesia. Los ministros, si no tenemos visión, ella está haciendo estragos en la iglesia. ¿Cuál iglesia, hermano mío? En la iglesia. ¿Pero cuál? La iglesia cuerpo de Cristo en el mundo. Yo no estoy hablando de una organización, de una misión o de una iglesia en particular con determinado nombre. No, yo estoy hablando de la iglesia. La iglesia. Dentro de la iglesia hay problemas. Los pecados que están en el mundo ahora están adentro de la iglesia. Así es. Y un montón de pecados adentro. Adentro hay adulterio, hay fornicación, homosexualismo, lesbianismo, mentiras, chisme, hipocresía. Cuánta basura, cuánta cosa. Por eso pienso que Dios está enviando todo esto para sacar la escoria, para sacar la basura. Porque Pedro dice que es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa, por mi casa, por tu casa, por la casa de los cristianos en el mundo. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos? Del impío, del perverso, del que no está bien convertido. ¿Qué será del mundo también? Qué interesante es que le digamos, Señor, purifícame. Ahora que vamos a tomar en estos días ya Santa Cena, qué lindo que el Señor pueda limpiarnos. Digo, limpiarme. Yo quiero limpieza. Yo quiero purificación. Oh, el Salmo 51. Ustedes lo conocen. Es un salmo conocidísimo por toda la historia. Pero ¿ustedes creen que ese salmo es solo para David? No. El Espíritu Santo dejó ese salmo para que todos hagamos memoria y seamos nosotros practicantes de ese salmo. Maravilloso. Solo yo he pecado. Solo yo. Borra mis rebeliones. Borra mi iniquidad. Tú no quieres sacrificio, sino el espíritu contrito y humillado. Crea en mí un corazón, porque no está creado en mí. Por eso dice, crea en mí. No está en mí todavía. Crea en mí un corazón sensible. Un corazón dócil. Quebrantado. Compungido. Quita mi orgullo. Mi soberbia, mi altivez está en el hermano mío, sí, pero en muchos. Es increíble. Pastores, oh, no se hablan. Tienen envidia, tienen celo, amarguras. Yo sé, de muchos mineros los conozco. Tienen una amargura en sus corazones, tienen veneno. Como dan serpientes junto al camino. Oh, qué tremendo. Hay un montón de cosas más lindas que estudiar, pero yo termino con esto. Limpieza. Limpieza y más limpieza. ¿Cuándo? Ahora, en el tiempo que vivimos. ¿Y por qué, hermano mío? Porque Cristo está a las puertas. Y Dios quiere santidad, purificación, limpieza. ¿Dónde comienza? Conmigo, con el hermano Belarmino Martínez, pero con todos. Todos necesitamos aplicar el Salmo 51. Luego, entonces, resumiendo esta meditación maravillosa del profeta Elías, hay mucho que caminar, pero ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, amadle. Pero si Baal es Dios, id en pos de él. Definición. El tiempo que vivimos es definir nuestros corazones. Una alianza, un pacto con Dios. Amarlo como nunca en la historia. Hoy llegó el tiempo. Tú no lo quieres hacer, te pongo la vida, te pongo la muerte, te pongo el bien, te pongo el mal, te pongo la maldición, la bendición. Escoge. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el hermano Belarmino? Yo quiero la bendición. Ok, el fuego de Dios probó que Jehová es Dios. La lluvia cayendo, símbolo de la palabra de Dios. Elías corriendo delante del carro, una distancia como de 25 millas, Dios le probó que la sobrenaturalidad opera en los verdaderos profetas de hoy.
¿Hay profetas verdaderos? Por supuesto. Por supuesto, está levantando profetas verdaderos, predicadores santos, predicadores que viven lo que predican, que ese es el problema. Predicadores que tienen una palabra revelada, una palabra profunda, una palabra digna de oírla, una palabra sin contaminaciones, sin leudo, una palabra preciosa. Por hoy Dios les bendiga. ¡Qué bendición! Gracias por sintonizar, por ver estos pequeños videos. Y recuerden qué lindo es. Estamos a punto de ver cosas sobrenaturales. El mundo está virando sobre otras cosas más duras, pero la iglesia se prepara. Mi corazón se prepara. Si he de morir mañana, qué bueno, pero estoy preparado. Así que la iglesia se prepara para el pronto retorno de Cristo, porque Dios enviará al profeta Elías la unción, la virtud, el poder, la autoridad del profeta que actuó en aquel entonces, vendrá en los días que estamos viviendo. ¿Para qué, hermano mío? Porque Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Habla una restauración. Si tu hijo quizá está en la droga, está rebelde, si tu hijo está causándote problemas difíciles, hay una esperanza. Viene restauración. Tus hijos que no han querido nada con el reino de Dios, con nuestro Padre Celestial, te profetizo en el nombre poderoso que viene restauración. Que Dios te bendiga, Dios colme de bendiciones tu vida y tu familia. Hasta pronto.